Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo el bajo que uso para mis covers, el bajo que últimamente estoy usando para mis covers. Es una copia de un Rickenbacker japonés de los años 70, hecho en la fábrica de Matsumoku. Y explicarle más que nada cómo lo traje, de dónde lo tengo. Yo soy de Chile, entonces también el tema de la importación y todo eso. Cabe destacar de que en AliExpress hay varias copias de Rickenbacker, pero yo que también tuve uno de esos antes que el sonido no es como el Rickenbacker, ni la calidad tampoco, ni tampoco se parece en cuanto a especificaciones. Quizás a primera vista uno lo ve y dice ya, si es igual, y uno se lo compra, le llega y después se da cuenta que tiene hartas diferencias con un Rickenbacker original. Bueno, comencemos. Vamos a proceder a abrirlo, pero antes quiero decir, este video no es sponsor por si acaso. Ahí lo compré yo, Geaman. Esta página, no sé si era de Dinamarca o Suiza, fue la única que me pescó siendo chileno de poder traérmelo para acá. Me atendió el dueño y muy buena onda, me buscó una forma de traérmelo porque en la página eran carísimos traérselos hasta acá. Porque estos bajos en Europa y en Europa generalmente son muy baratos, salen 300, 400 dólares, no te sale más que eso, pero acá en Latinoamérica obviamente, vamos a tener el tema de la aduana y todo ese tema, te termina saliendo 1.200.000, que sigue siendo inclusive mucho más barato que un Riken original en estos momentos, que ronda casi los 3 millones. Así que esa página la recomiendo, Geaman, ahí la muestro de nuevo porque no solo tenían bajos Rick o copias de Rick, tenían puros filetes, onda Gibson, Antigua, Fender, ediciones limitadas y todo a precio barato según yo, para lo que eran. Ahora sí lo vamos a abrir. Y este es el bajo. Ahí está. Es un Rickenbacker copia japonesa de los 70 de la fábrica de Matsumoku. Específicamente es del 76 y los Matsumoku salieron desde la fábrica hacia muchas marcas diferentes por todo el mundo, y en todos lados se hacían llamar diferentes dependiendo de quién comprara dicha marca. En este caso era de Dinamarca con el nombre de Santana. De hecho aquí antes de que lo pintara decía Santana acá, y esto, el Plus Rod Cover venía en blanco y el color originalmente no era así, está pintado, porque esto era café como Maple Glow y aquí era Fire Glow, y no me gustaba esa combinación la verdad, y tenía varios piquetes que se veía más o menos feo, pero para ser del 70 estaba igual súper bien cuidado. Así que lo repinté, le cambié el pick guarda negro porque no era negro, por eso tiene ese True Rod Cover Rickenbacker negro. No me gusta mucho el tema de que diga Rickenbacker porque no lo es, pero era el único que tenía negro a mano, porque acá tengo otros blancos pero también dicen Rickenbacker, no me interesa. Ahí está. Esto, lo que lo diferencia de un original es que el fretboard es más oscuro que un original, que es más rojizo. Esta copia tiene un alma, cuando los rigs tienen dos, aunque hay rigs, o sea, hay copias de rigs que sí tienen los dos. Otra cosa es que copiaron todo, inclusive lo bueno y lo malo, y este es tan malo como el original. Es malísimo, me gustaría cambiarlo, pero no he tenido el tiempo de hacerlo. Me gustaría cambiarlo por un Hipshot o por la versión 2.0 que sacaron ahora, pero no he tenido la oportunidad. Le cambié también la electrónica hace poco y debo decir que quedó igual, porque mi review personal me dijo que estaba bien mala ya este tiempo y era como anticuada. Tenía miedo de cambiar el sonido, pero no lo es. El original trae dos, porque trae el Rico Sound, que es para sacar dos señales estéreo. Este no lo tiene solo uno. Pero insisto que hay copias que sí lo tienen. Otra cosa que uno se podría notar de que es falso
es que acá el binding en esta parte de atrás del bridge no tiene binding. Aquí se lo dejamos igual, ¿no? Porque da lo mismo. Y la más notoria de todas, que está por detrás, que es desatornillado. Cuando la mayoría, casi todos, son de una pieza. Son de una pieza acá y dos pegadas a los lados. Y también hay copias que fueron fabricadas como el original. Copias como Fernández, por ejemplo, esa es la más accurate, podría decir. Yo le instalé también el Zero Mod, pero se lo puse más que nada porque a veces es molesto andar tocando ahí sin poder apoyarte, ahí, pero generalmente toco ahí o con uñeta nomás. Así que eso, si ustedes quieren importar uno de estos desde algún país de Latinoamérica, deben que ser conscientes de que van a gastar al menos 1.000 o 1.200 o 1.500 dólares por ahí, por temas de aduana y porque han subido de precio también. A mí me salió como 1.200, 1.300 ya, pero es un bajazo, suena igual, es increíble, tiene harta potencia, esto también funciona súper, tiene sonido Lemmy, Cliff Burton, el de Yes, se me olvidó el nombre en este momento. Así que esto sería, si tienen alguna duda con cómo traérselo, yo los puedo ayudar, no hay problema. Si quieren más historias sobre este tipo de bajo, yo también se los puedo ayudar. Que yo sé que hay mucha gente que añora tener un Rickenbacker o alguna especie de este tipo, pero es inalcanzable por lo que valen o por lo difícil que es traerse uno. Pero de esta manera se puede igual. Y eso, chicos. Cualquier duda me comentan nada más, por favor. Y porfa suscríbanse porque yo ahí les voy a traer más cosas de pedales, de otros bajos, o incluso guitarras también. Lo que ustedes quieran. Chao.